Antes de comenzar, respira hondo y apaga las luces. Si tienes el valor de continuar, deja tu like y suscríbete al canal para no enfrentarte a estas sombras. Solo. Ahora, prepárate. Historia 1. La casa que respira. El cielo grisáceo de Tlalpan, al sur de Ciudad de México, anunciaba lluvia cuando la familia Hernández llegó a su nueva casa. Eran 4. Daniel, el padre, Clara, la madre, Mía, la hija de 10 años, y Álvaro, de 16. Tras meses viviendo en un departamento pequeño cerca de Viaducto, la mudanza a una casa antigua y amplia parecía un sueño. Tenía un jardín trasero, un pasillo largo, un segundo piso y un aire nostálgico que a Clara le recordaba las casas de su infancia en el Estado de México. Pero desde que llegaron, Mía no parecía cómoda. Miraba las paredes como si estudiara algo invisible. «¿Qué ves, mi amor?», preguntó Clara. La niña frunció el ceño. «Nada, pero creo que la casa está haciendo ruidos raros». Daniel soltó una risa. «Es vieja, Mía. Las casas viejas crujen, se acomodan. Tú disfruta». Pero cuando cruzaron el umbral, Clara sintió algo más. Un aire espeso, pesado, como si la casa acabara de soltar un suspiro profundo. Lo ignoró. Esa noche, mientras desempacaban, Álvaro bajó del segundo piso nervioso. ¿Escucharon eso? Parecía como si alguien respirara atrás de la pared. Daniel frunció el ceño. «¿Qué cosas dices?». Pero no era imaginación. Detrás de la pared del pasillo, todos escucharon un sonido lento, profundo, cíclico, como si alguien enorme, oculto en la estructura, respirara, inhalaba, exhalaba. La casa parecía viva. Los días siguientes estuvieron llenos de ruidos. Durante la mañana, la casa estaba tranquila, pero cuando comenzaba a oscurecer, algo cambiaba. Las paredes crujían, se expandían, se contraían, como si tuvieran músculos internos. Una noche, mientras Clara doblaba ropa, escuchó un golpe seco detrás del muro. Luego otro, y otro, como si un puño enorme estuviera empujando desde dentro. Corrió con Daniel. «Ya basta», dijo él. «Es una casa vieja, las tuberías, el clima, la humedad». Pero se detuvo de pronto, porque el muro se movió. Se hinchó como una barriga que se inflaba. Luego regresó a su forma original. Daniel retrocedió blanco como papel. Debe ser un problema de estructura, pero en el fondo sabía que no. Esa misma noche, Mía se metió a su cama temblando. «Mamá, las paredes hacen pum, 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 como un corazón grande. Solo es la casa», susurró Clara, abrazándola. Pero mientras la niña se dormía, la madre escuchó claramente. Latidos, lentos, profundos, constantes. La casa tenía un ritmo, tenía un pulso, y ese pulso estaba acelerándose. Una tarde, Álvaro decidió grabar los ruidos. Colocó su celular contra la pared del pasillo y lo dejó grabar mientras hacía tarea. Cuando reprodujo el audio, el ruido estaba ahí, pero había algo más, una voz muy tenue, como un susurro mezclado con respiración. «Déjenme». Álvaro se puso pálido. Bajó a enseñarle el audio a Daniel. Pero cuando lo reprodujeron juntos, la voz ya no estaba, solo respiración. «Tu teléfono grabó interferencia», dijo Daniel, intentando sonar firme. Pero Álvaro sabía lo que había escuchado. Esa misma noche, hubo un apagón en la colonia. Las lámparas del pasillo parpadearon, y Mía bajó corriendo por las escaleras gritando. «La pared de mi cuarto está caliente». Daniel la acompañó. Puso la mano en el muro. Y sí, estaba tibio, como piel. El techo crujió arriba de ellos. Un sonido como articulaciones acomodándose. Clara murmuró: «Daniel, esta casa no está bien». Daniel la tomó de la mano. «Mañana llamo a un ingeniero». Pero la casa pareció escucharlo, porque minutos después el pasillo entero vibró y una respiración profunda salió del piso. «No se vayan». A la mañana siguiente, empacaron apresurados. Daniel estaba convencido de que solo necesitaban alejarse, dormir una noche afuera, pensar con calma. Pero cuando trataron de abrir la puerta principal, no se movió. La llave giraba, sí, pero la puerta estaba trabada desde dentro. Daniel forcejeó. Álvaro empujó. Clara golpeó. Nada. La casa había cerrado la entrada.
Intentaron salir por el patio trasero. La ventana no abría. Intentaron por la cocina. La puerta corrediza estaba sellada como si la pintura se hubiera derretido y endurecido, fusionando ambas partes. «No puede ser», dijo Daniel. «No puede ser». En un ataque de desesperación, Álvaro tomó un martillo y golpeó la pared. «La casa», gritó. Un sonido gutural, profundo, vibrante, como un animal herido. El martillo cayó al suelo. La casa respiraba más rápido. Las paredes se expandían y contraían descontroladas. Mía, llorando, susurró: «Nos quiere aquí, no quiere que salgamos». Esa noche, con lluvia golpeando las ventanas, Daniel escuchó un sonido distinto, un golpeteo rítmico en el piso del corredor. Lo siguió, hasta llegar a una parte del pasillo que siempre había tenido una alfombra vieja. Daniel levantó la alfombra y vio una puerta pequeña, del tamaño de un niño, una trampilla sellada con clavos oxidados. «¿Qué es esto?». Álvaro bajó. Clara también. Los tres observaron la puerta en silencio. Daniel tomó una barreta y la insertó entre los clavos. La casa gimió. Clara lo detuvo. «Daniel, escúchala. No quiere que la abras». Pero Daniel siguió. Con cada clavo que quitaba, la casa respiraba más rápido, hasta que finalmente abrió la trampilla. Un olor nauseabundo salió, a humedad, a encierro, a algo antiguo. Abajo había un cuarto diminuto, como una habitación para encerrar a alguien. En las paredes había marcas, uñas, arañazos, símbolos extraños. Y en el piso, un cuaderno, polvoriento, viejo, empolvado. Daniel lo abrió. La primera frase decía: «Si estás leyendo esto, la casa ya te eligió». El cuaderno pertenecía a Luis Castañeda, un joven que vivió ahí en los años 80. Sus palabras eran caóticas, desesperadas. «Las paredes respiran. Escucho pasos adentro del muro. Cada vez está más caliente. No me deja salir. Late cuando tengo miedo. La casa se alimenta de quienes duermen dentro». Mía tomó la mano de Clara. «Mami, yo escuché a alguien llorar en esa pared ayer. Te lo juro». Daniel continuó leyendo. La última página decía: «Intenté entenderla. Intenté hablarle. Pero ella quiere algo más. No quiere compañía. No quiere cariño. Quiere quedarse con nosotros. Para siempre. Si la casa empieza a latir más rápido, significa que ya escogió a su siguiente huésped». Daniel tragó saliva. En ese momento, el piso vibró bajo sus pies. «Thump, thump, thump». Latía como un corazón nervioso. Mía gritó. La casa estaba excitada. Había elegido a alguien. A medianoche, las paredes comenzaron a cerrarse. Literalmente, el pasillo se estrechó. El techo bajó algunos centímetros. El aire se espesó. La casa los estaba guiando, forzándolos hacia la sala. Rubén abrazó a Clara. Álvaro protegió a Mía. Y entonces la voz retumbó. No desde los muros, sino desde todas partes. «Uno debe quedarse». Daniel gritó. «¿Qué quieres? ¿Qué eres?». La casa respiró hondo, inflando todas las paredes. «Uno debe ser la casa». Álvaro retrocedió. «¿Quieres un sacrificio?». La casa exhaló. Las luces parpadearon. El suelo tembló. Las paredes latieron como costillas gigantes. Mía, con lágrimas, susurró: «Papá nos quiere a nosotros». Clara abrazó a sus hijos. «No los va a tocar», dijo firme. Daniel los miró. Comprendió. Respiró hondo. Caminó hacia el centro de la sala. «Si necesitas a alguien, llévame a mí». Clara lloró. La casa se estremeció. La pared del fondo se abrió como una boca inmensa hecha de ladrillo y madera. Daniel cerró los ojos. «Cuídalos», susurró a Clara. Y dio un paso hacia adentro. La casa inhaló profundamente y lo tragó. Todo quedó en silencio. Las luces volvieron. Las paredes regresaron a su forma original. El aire se volvió liviano. Clara, Álvaro y Mía corrieron hacia la salida. La puerta principal ahora estaba abierta. Salieron sin mirar atrás. Horas después, la policía llegó. Inspeccionó la casa. No encontró a Daniel. No encontró trampas. No encontró anomalías. Para ellos, era solo una casa vieja. Pero Clara lo supo antes de irse definitivamente. Mientras se alejaba con sus hijos, miró hacia la ventana del segundo piso y vio algo. Un bulto en la pared interna. Un movimiento sutil. Una respiración. Y por un instante, el rostro de Daniel formado en el yeso, mirándola, con ojos llenos de tristeza.
El muro inhaló, exhaló, como agradeciendo su nuevo huésped. Fin. Historia 2. Habitación 19. No toques la puerta. La colonia obrera, en Ciudad de México, conservaba calles estrechas, edificios deteriorados y fondas que cerraban temprano. Entre talleres mecánicos y papelerías, se escondía una casona vieja, convertida en una casa de huéspedes económica, llamada Hospedaje San Jerónimo. Era el tipo de lugar donde se escuchaban pasos en la madrugada aunque no hubiera nadie, donde las paredes olían a humedad y donde los relojes parecían correr más lento. Fue ahí donde Arturo Medina, de 33 años, llegó buscando una habitación barata para pasar un par de semanas mientras resolvía problemas familiares. La dueña, doña Soledad, era una mujer delgada, con cabello recogido y una voz suave que imponía más que un regaño. Al entregarle la llave, dijo con firmeza: «Puede usar cualquier zona común, joven, pero recuerde no tocar la puerta de la habitación 19». Arturo arqueó las cejas. «¿Y por qué?». «Porque esa habitación no se abre», respondió sin dudar. «Ni usted, ni yo, ni nadie debe hacerlo». Arturo pensó que era una habitación clausurada, quizá por daños estructurales, pero mientras subía las escaleras, sintió algo que le puso la piel de gallina, como si alguien lo observara desde el final del pasillo. Cuando volteó, vio la puerta con el número 19. Vieja, desgastada, con marcas de uñas en la parte baja, y un letrero oxidado que decía: «No abrir». Arturo desvió la mirada, pero esa noche, algo detrás de esa puerta comenzó a llorar. Un sollozo bajo, infantil, continuo, y él no logró dormir ni un minuto. El segundo día fue tenso. La casa era más fría que afuera, y los huéspedes evitaban subir al segundo piso. Durante el desayuno, Arturo preguntó en voz baja: «Oigan, ¿qué hay en la habitación 19?» Un hombre mayor, huésped de tiempo prolongado, dejó su taza con un golpe seco. «Joven, no le conviene andar preguntando esas cosas». Una mujer agregó: «Mientras más atención le pones, más te escucha». Otra persona susurró: «A mí me pasó una vez. Pensé que solo eran ruidos, pero cuando me fui a vivir con mi hermana, la puerta apareció en su casa, mismo número, mismo sonido detrás. Duró 2 semanas hasta que dejé de abrir cortinas. No quise verla más». Arturo sintió escalofríos. «¿Están diciendo que la puerta te sigue?». Nadie respondió. La dueña solo dijo: «Mientras esté aquí, no suba al segundo piso después de medianoche, y si escucha algo, ignórelo». Pero esa noche, Arturo no pudo ignorar nada. Los sollozos detrás de la habitación 19 no eran como la noche anterior. Ahora eran más fuertes, más urgentes, como si golpearan desde dentro. Arturo se acercó con cautela, pegó la oreja contra la madera y escuchó a una niña decir: «Ayúdame, por favor, abre la puerta». Arturo retrocedió aterrado, pero no pudo apartarse por completo, porque la puerta latió, como si respirara. El tercer día, Arturo decidió enfrentar su miedo. «Solo quiero ver qué es. Nada más», se dijo. Subió al pasillo del segundo piso a plena luz del día. El pasillo era silencioso. Demasiado. La habitación 19 parecía más oscura que las demás, como si absorbiera la luz. Arturo tocó la madera suavemente. Estaba tibia. Luego escuchó un pequeño golpe desde dentro. Un golpe como de nudillos. «¿Hola?» Silencio. «¿Hay alguien ahí?» Otro golpe. Más fuerte. Arturo sintió que su corazón iba a salirse por la garganta, pero dio un paso atrás. No quería abrir. No debía abrir. La advertencia de la dueña lo taladró. Esa habitación no se abre. Y aún así, cuando bajó al vestíbulo, la curiosidad lo carcomía. Durante la noche, la lluvia golpeó las ventanas y los sollozos comenzaron una vez más. «No, no voy a ir», susurró Arturo. Pero algo cambió esa noche. La voz detrás de la puerta dejó de llorar y comenzó a reír. La risa infantil fue lo que rompió la resistencia de Arturo. Era una risa triste, o tal vez burlona. No podía descifrarlo. A las 2:14 a.m., incapaz de soportarlo, subió las escaleras a oscuras. Solo había una luz tenue del pasillo filtrándose desde la planta baja. La puerta 19 estaba ahí, quietud absoluta. Pero la niña habló. «Sabía que volverías». Arturo tragó saliva. Las bisagras crujieron.
No porque él las moviera, sino porque la puerta se movió sola, apenas 1 centímetro. Lo suficiente para dejar escapar un hilito de aire helado con olor a tierra húmeda. Arturo empujó, solo un poco más. La puerta se abrió unos 5 centímetros. Le dio tiempo de ver algo adentro. Una habitación oscura, demasiado oscura. La cama tenía una figura sentada, un cuerpo inmóvil, unos ojos blancos y una sonrisa que no era humana. Arturo cerró de golpe. Corrió. Bajó las escaleras, pero la puerta se abrió sola, emitiendo un quejido que retumbó en toda la casa. Y la risa infantil lo siguió hasta su habitación. Al amanecer, Arturo había decidido irse. No importaba perder el pago, ni dormir en un café, ni caminar toda la noche. Empacó. Bajó. Pero al llegar a la puerta principal, la casa parecía más grande, los pasillos más largos, las escaleras más viejas, y frente a la salida, donde debía estar la puerta de calle, había una puerta distinta, una puerta de madera vieja, con el número 19 clavado encima. Arturo sintió un vacío en el estómago. No puede ser. Se acercó temblando. La puerta 19 estaba en el vestíbulo, y detrás de ella se escuchaba respiración. La dueña bajó apresurada. «¡Joven! Le dije que no tocara esa puerta. Yo no la puse aquí. Ella vino sola». Doña Soledad estaba pálida. «Usted la abrió, aunque fuera un poco. Eso basta para que la habitación lo reconozca». Arturo tragó saliva. «¿Qué quiere?». La dueña respondió en un susurro. «Quiere vivir con usted, donde sea que vaya». Arturo escapó de la pensión. Corrió hasta la avenida. Tomó un taxi. Cambió de dirección 3 veces. Llegó a un departamento rentado por un amigo. Esa noche estaba seguro de que había logrado huir, hasta que escuchó un golpe. Toc, toc, toc. Arturo caminó hacia la sala. Y ahí, en medio del departamento, estaba la puerta 19, con su madera vieja, con sus marcas de uñas, con su respiración detrás, y una voz infantil diciendo: «Te encontré». El amigo de Arturo despertó sobresaltado. «¿Qué es eso? ¿Cómo entró eso aquí?». «No abras», dijo Arturo aterrado. «No abras». «Lo que sea que esté ahí, no es una persona». La puerta se hinchó por dentro, como si algo intentara salir. La voz cambió de tono, de infantil a algo más grave, más antiguo. «Abre la puerta, Arturo». Arturo se acorraló en la cocina. Sabía que no podía seguir huyendo. La puerta 19 comenzó a moverse sola, avanzando por el departamento como si tuviera patas invisibles. El amigo gritó: «Esto no puede ser real». La puerta avanzó. Los marcos de las ventanas se torcieron. La luz parpadeó. La puerta se colocó frente a Arturo. Él temblaba. ¿Qué quieres de mí?». La voz respondió: «Que me abras, que me dejes entrar a tu vida, para siempre». Arturo cerró los ojos, pero entonces escuchó otra cosa desde dentro de la puerta. Golpes desesperados, y una voz humana, real, angustiada. «No la abras, no soy esa cosa. No la abras, por favor, no abras». La niña volvió a reír. Arturo cayó al piso. No sabía que era verdad. No sabía quién estaba en esa habitación. Pero sí sabía una cosa. Una vez abierta, la puerta nunca vuelve a cerrarse del todo. El amigo de Arturo llamó a la policía. Cuando llegaron, la puerta desapareció. No había nada en la sala, nada en la cocina, nada fuera de lugar. Arturo temblaba. La policía se fue. El amigo lo miró preocupado. «Hermano, creo que necesitas descansar». Arturo respiró hondo. Trató de calmarse. Se bañó. Se sentó en el sillón. Y entonces escuchó un quejido de madera. Volteó. En la esquina del departamento, la puerta 19 estaba de nuevo, pero esta vez ya estaba abierta. Unos ojos blancos lo miraban desde dentro. Y una voz suave dijo: «Ya no corro detrás de ti, Arturo. Ahora vivo contigo». Arturo gritó. Golpeó la puerta para cerrarla, pero no pudo, porque una mano blanca, infantil, salió por la rendija y lo tomó del brazo. Fin. Historia 3. El eco del pasillo largo. La casa quedaba en Coyoacán, en una calle tranquila donde los árboles formaban túneles verdes. Era grande, de muros gruesos y estilo colonial, con un olor a madera vieja que hacía sentir el pasado en cada habitación. Julián García, de 34 años, jamás pensó recibir una herencia, mucho menos de un tío lejano que apenas recordaba haber visto una vez. Pero ahí estaba, la llave, los papeles, la dirección, todo legal. Cuando entró por primera vez,
Algo le llamó la atención más que cualquier otra cosa. Un pasillo extremadamente largo. Demasiado largo para el tamaño de la casa. Como si alguien hubiera estirado el espacio a la fuerza. Julián dio un par de pasos. El sonido de sus pisadas reverberó. Un eco profundo, lento, distorsionado. Como si alguien caminara detrás de él con un ritmo ligeramente diferente. Julián se detuvo. El eco también, con un pequeño retraso. «Hola», dijo como para comprobar. Su voz regresó, deformada, como si alguien respondiera desde el fondo del pasillo. «Oh, Julián retrocedió alarmado. La casa estaba silenciosa, pero el pasillo parecía estar esperando. Los primeros días fueron tranquilos. Julián desempacó, exploró, organizó el viejo estudio de su tío y trató de adaptarse. Pero cada noche ocurría lo mismo. Alguien caminaba en el pasillo. Siempre comenzaba igual. Un paso, otro, con un eco que no correspondía a nadie. El eco tenía un ritmo diferente, como si caminara un segundo después que él, como si imitara sus pasos. Una noche, Julián fue a la cocina por agua, pero al pasar por el pasillo, escuchó algo que nunca había oído antes. Julián era un susurro, débil, arrastrado. Él se quedó petrificado. «¿Quién está ahí?». El eco respondió con la misma frase, pero más larga, más débil, como si viniera desde muy lejos. «Julián, ayúdame». Julián encendió todas las luces de la casa, pero no había nadie. Luego recordó algo extraño. Su tío murió sin explicación clara. Solo se dijo que la casa no lo dejó salir, y Julián empezó a creer que esa frase no era una metáfora. Convencido de que no estaba imaginando las cosas, Julián decidió grabar el sonido del pasillo. Colocó su celular en el piso al anochecer, justo donde comenzaba el corredor largo, y se fue a su cuarto. A las 3:18 a.m., los pasos comenzaron. Cuando escuchó el eco de su nombre, tomó valor y revisó la grabación. El audio era aún peor que escucharlo en persona. Primero, sus propios pasos. Luego, claramente, otros pasos que no eran suyos. Pero cuando llegó la parte donde el eco decía su nombre, la voz se escuchaba distinta, más familiar, más humana, más suya, como si fuera él mismo, llamándose desde un lugar lejano. «Julián, por favor, escúchame». Julián dejó caer el celular. No puede ser mi voz. No puede». Reprodujo el audio otra vez. La voz repitió: «Todavía no, pero lo serás. Si no te vas». Julián sintió un frío punzante en la nuca. El eco no era un reflejo, era un aviso, de parte de sí mismo, del futuro. La casa empezó a manifestarse de otras formas. Una mañana, Julián notó marcas en la pared del pasillo. Eran trazos largos, como dedos arrastrándose. Se acercó. Eran recientes. La pintura estaba raspada, como si alguien hubiera intentado escribir algo, pero se hubiera quedado sin fuerza. Por la noche, mientras cenaba, escuchó un golpe seco. Corrió al pasillo. Ahora sí había letras formadas. «No sigas el eco». Julián sintió la garganta cerrarse. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja. El pasillo respondió con un eco distorsionado. «Yo soy tú». Luego escuchó una respiración profunda, larga, como si el mismo pasillo estuviera inhalando. Julián dio un paso atrás. El eco repitió su frase. Idéntico. La misma voz. La misma entonación. No era una entidad ajena. Era una versión suya, atrapada en algún punto del tiempo, intentando advertirle. Esa noche, el eco cambió. Ya no imitaba sus pisadas. Ya no susurraba su nombre. Ahora repetía frases. Frases que Julián no había dicho jamás. Frases que parecían venir de un futuro oscuro. «No abras esa puerta. No voltees. No corras. No entres al pasillo». La última frase lo paralizó. El eco la dijo 3 veces. «No entres al pasillo. No entres al pasillo. No entres al pasillo». Pero ya era tarde. Julián ya estaba dentro. El pasillo empezó a alargarse. Las luces parpadearon. El aire se volvió espeso, como si caminara bajo el agua. Los segundos se estiraron. Cuando volteó hacia atrás, la entrada ya no estaba. Solo un corredor oscuro, interminable. Y adelante, una sombra avanzando hacia él, con sus mismos movimientos. Era él, pero más viejo, más pálido, más cansado,
una versión suya atrapada desde quién sabe cuándo. La sombra extendió la mano y dijo: «Te dije que no entraras». La sombra avanzó. Julián retrocedió. «¿Qué eres?», farfulló. La otra figura tenía su misma voz, pero ronca, gastada, como si hubiera gritado durante años. «Soy tú», respondió. «El que no pudo salir». Julián sintió un temblor en todo el cuerpo. ¿Cómo te quedaste aquí?» La figura señaló las paredes del pasillo. «Este corredor no tiene tiempo, no tiene fin. Solo toma a quienes lo cruzan cuando está despierto». «¿Cuánto tiempo llevas aquí?». La sombra rió, pero su risa sonó rota. «El eco no mide años, solo repite, repite, repite. Yo ya no recuerdo mi mundo, no recuerdo mi rostro, pero tú sí lo recuerdas. Tú todavía puedes escapar». Julián negó con la cabeza. «No puedo salir. La casa solo atrapa si tienes miedo», respondió el otro. «Y tú lo tienes. Lo huelo en tus pasos». Julián tragó saliva. La sombra se acercó más. «Tienes que correr», dijo. «No hacia adelante, no hacia atrás. Corre hacia donde no hay pasillo». «¿Qué significa eso?». La sombra señaló una pared. «Por ahí». Era una pared lisa, completamente sólida. «Eso no tiene sentido». La sombra sonrió. «Aquí, nada lo tiene». Julián apoyó sus manos en la pared. Estaba fría, dura. «No puedo atravesarla». La sombra respondió: «Si crees que no puedes, el pasillo tomará esa creencia como verdad». Julián cerró los ojos. Respiró. Recordó algo que su madre le decía cuando era niño. Para salir de un miedo, no debes pensar en la puerta, sino en el camino. Golpeó la pared con fuerza. Nada. Golpeó otra vez. Una grieta pequeña apareció. La sombra gritó: «Sigue, no pares». Él ya despertó. El pasillo comenzó a encogerse. Las paredes se movían como costillas vivas. Julián golpeó una y otra vez. La grieta se abrió. Del otro lado había luz. Gente, un día normal, una calle, su mundo. Julián metió un brazo, luego la cabeza. El pasillo rugió. La sombra lo empujó. «Vete ya, no dejes que te conviertas en mí». El pasillo se cerró como dientes gigantes. Julián saltó. Sintió una mano que casi lo toma desde atrás. Cayó en la calle. La casa había desaparecido. Donde debía estar, solo había un lote baldío. Julián se mudó inmediatamente. Nunca volvió a Coyoacán. Pero desde entonces, cada noche, cuando la casa donde duerme está en silencio, escucha algo que lo congela, un eco de pasos, posándose exactamente un segundo después que los suyos. A veces también escucha la voz, su propia voz, susurrando: «Aún no has vivido lo que yo viví, pero lo vivirás». A veces incluso lo llama por su nombre. Otras, golpea suavemente la pared. Y una vez, una noche donde el sueño lo vencía, escuchó al eco decir: «Ya encontré tu nueva casa. Pronto volveremos a vernos». Julián. Él apagó la luz. Sabía que no era amenaza, era un aviso. El pasillo sigue buscándolo. Y un día, cuando esté cansado, o distraído, o vulnerable, el eco será suyo de verdad. Fin. Historia 4. El cuarto sellado. La familia Ortega se había mudado hacía 2 semanas a una casa antigua en la Colonia del Valle, en Ciudad de México. La casa tenía pisos de madera, un patio pequeño y muros gruesos que olían a humedad. Eduardo, el padre, había decidido remodelar la sala para convertir un viejo armario empotrado en un espacio más moderno. Los albañiles trabajaban desde temprano, rompiendo el muro. Pero al tercer martillazo profundo, los trabajadores se detuvieron. «Señor Ortega, esto no es un muro normal». Eduardo frunció el ceño. «¿Cómo que no?». El maestro albañil raspó un poco más con la espátula. Debajo del repellado había otra capa de cemento, más lisa, más reciente. «Aquí hubo un muro añadido», explicó. «Alguien quiso ocultar algo». La esposa de Eduardo, Mariana, sintió un escalofrío. «¿Ocultar qué?». Los trabajadores golpearon hasta romper la segunda capa. El polvo llenó el ambiente. Y detrás apareció una puerta pequeña, sin manija, pintada del mismo color que la pared. «¿Qué es esto?», preguntó Eduardo. El albañil murmuró: «Un cuarto sellado». Mariana apretó la mano de su hijo Tomás, de 11 años. El niño observaba con ojos grandes y tensos. «Mamá, huele como a encierro», susurró.
La puerta cedió con un empujón. La familia se asomó. Adentro había un cuarto pequeño, apenas del tamaño de un closet grande. Pero lo que los dejó sin habla fueron las paredes. Todas estaban cubiertas de dibujos hechos por un niño. Dibujos repetidos una y otra vez, de una figura humana, sin ojos. Los dibujos eran inquietantes. Trazos infantiles con crayón rojo, azul y negro. En todos aparecía la misma figura. Un cuerpo delgado, alargado, sin ojos, con la cabeza inclinada hacia un lado. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que los dibujos mostraban distintos rincones de la casa. «Miren», dijo Mariana señalando uno. «Este es el pasillo de arriba». Eduardo observó otro. «Este es el patio». Incluso dibujó la maceta con el nopal. «¿Quién vivía aquí antes?», preguntó Tomás con voz baja. Mariana lo abrazó. «No lo sé, mi amor». El cuarto tenía también juguetes viejos, una cobija infantil doblada en el piso y una caja de madera con crayones gastados. Era un cuarto para un niño, sellado a propósito. Eduardo habló con los albañiles. «¿Podemos quitar la puerta?». «Convertirlo en un espacio normal». El maestro albañil negó rápidamente. «Yo no me meto con eso, señor. Ese cuarto no debería existir. Si alguien lo selló, por algo fue». Esa noche, mientras la familia cenaba, Tomás comentó: «Siento como si alguien estuviera parado en el cuarto». Mariana le acarició la espalda. «Son ideas, amor. La casa es vieja». Pero al subir a dormir, ella misma sintió algo. Una presión en el aire. Como si el cuarto recién descubierto estuviera respirando lentamente. A la mañana siguiente, Eduardo decidió revisar uno de los dibujos más viejos. Tenía una esquina rota y mostraba un rincón específico, el que quedaba justo al final del pasillo de la planta baja. «Se parece mucho, ¿no?», le dijo a Mariana mientras desayunaban. Ella lo miró. «Es idéntico». Eduardo dejó el dibujo en la mesa y fue hacia el pasillo para comparar. Cuando llegó, se quedó paralizado. En el rincón había una sombra, alta, esbelta, con la cabeza inclinada hacia un lado, justo como en el dibujo. Eduardo parpadeó. La sombra desapareció. Regresó de inmediato a la cocina. Estaba pálido. «Mariana, hay alguien en la casa». «¿Quién? ¿Dónde?». Eduardo señaló el dibujo sin poder hablar bien. «Justo donde estaba dibujado, lo vi, estaba ahí». Mariana tragó saliva. «Eduardo, creo que deberías descansar». Pero cuando guardó el dibujo para evitar que Tomás lo viera, el papel estaba caliente, como si alguien lo hubiera sostenido hace segundos. Esa noche, el viento golpeaba las ventanas y la casa parecía más ruidosa que nunca. Mariana no podía dormir. Escuchó pasos suaves, como de un niño caminando de puntitas. Se levantó. Lo siguió hasta el cuarto sellado. La puerta estaba ligeramente abierta. Cuando se acercó, la puerta se cerró de golpe. «Eduardo», susurró. Silencio. Al día siguiente, al abrir el cuarto nuevamente, algo había cambiado. Los dibujos estaban distintos. No todos, pero algunos. En uno había un nuevo elemento. La figura sin ojos estaba más cerca de la perspectiva. En otro, la figura tenía la cabeza inclinada hacia el lado contrario. En otro, la figura estaba sonriendo sin boca. «¿Quién está haciendo esto?», dijo Eduardo con un tono entre miedo y enojo. Mariana lo miró seria. «Nadie entra aquí. Lo cerramos con llave anoche». Tomás apareció detrás de ellos, somnoliento. «Yo escuché que alguien dibujaba», dijo. Eduardo tragó saliva. «¿A qué hora?». «Como a las 2 de la mañana». Nadie se atrevió a decir algo más. Los días siguientes fueron peores. La figura comenzó a aparecer en otros rincones, de forma fugaz, como una sombra que se asoma y luego desaparece. Una noche, mientras Mariana lavaba los platos, escuchó una voz infantil detrás de ella. «Mamá». Volteó con rapidez. No había nadie. Tomás estaba dormido. Eduardo también. La voz volvió. «Aquí, en el cuarto. Ven». Mariana sintió un dolor punzante en el pecho. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja. El aire se volvió frío. La respuesta vino desde diferentes lugares a la vez, como si varias bocas invisibles hablaran. «Soy el niño del cuarto». «¿Qué quieres?». Hubo un silencio largo. Luego, la voz respondió. «Quiero que vuelvan a cerrar la puerta». Eduardo investigó con vecinos. Una mujer mayor de la cuadra, doña Ruperta, sabía algo. «Ah, esa casa», dijo con miedo.
Ahí vivió un matrimonio, hace como 30 años. Tenían un hijo, pero decían que no estaba bien. ¿Qué quiere decir? Que el niño veía cosas. Señalaba rincones. Decía que una figura sin ojos lo observaba y que esa figura lo seguía. Eduardo se estremeció. ¿Qué pasó con el niño? Un día dejaron de verlo. Dijeron que se había ido con unos familiares, pero nadie les creyó. A la semana, los papás se fueron y dejaron la casa como estaba. ¿Y el cuarto sellado? La mujer cruzó los brazos. Ellos lo construyeron para encerrar al niño cuando decía que veía a esa cosa. Eduardo sintió el estómago encogerse. Volvió a casa. Mariana lo esperaba en la sala con 2 dibujos nuevos en las manos. «Mira», dijo con voz temblorosa. «Esto apareció hoy». Los dibujos eran diferentes, eran más recientes, trazos más frescos. En uno, la figura sin ojos estaba dibujada en la sala. En el otro, en la recámara principal, justo al lado de la cama de ellos. A las 3:07 a.m., un golpe fuerte despertó a la familia. Un golpe seco. Venía del cuarto sellado. Eduardo se levantó. Mariana lo siguió. Tomás estaba temblando. Llegaron al pasillo. La puerta del cuarto sellado estaba abierta de par en par. Y dentro del cuarto, los dibujos se movían. Las figuras cambiaban de posición, como si alguien las estuviera redibujando en tiempo real. Eduardo retrocedió. «¿Qué está pasando?» Entonces lo vieron. En el marco del cuarto, apenas visible, la figura sin ojos, alta, delgada, con la cabeza inclinada. Tomás gritó. La figura dio un paso adelante. Los dibujos de todas las paredes comenzaron a desprenderse, volando alrededor como hojas atrapadas en un torbellino. Mariana gritó. «¡Ciérralo! ¡Ciérralo ya!». Eduardo empujó la puerta. La figura extendió una mano larga, fría. La puerta se atascó. La voz infantil habló desde dentro. «No la abras de nuevo». La puerta por fin cerró. Eduardo la selló con muebles pesados, pero todos sabían que no sería suficiente, porque la figura ya había salido. La familia decidió abandonar el lugar. Amaneció. Empacaron lo esencial. Llamaron a un taxi, pero cuando iban saliendo, Tomás se detuvo frente al pasillo. «Mamá, mira». Mariana volteó. En la pared del pasillo, un nuevo dibujo había aparecido, hecho durante la noche, con crayón fresco. Mostraba a la familia Ortega saliendo de la casa, y detrás de ellos, la figura sin ojos. Mariana sintió un escalofrío doloroso. «Tomás, no lo mires». El niño tomó su mano. «Mamá, creo que la figura no estaba atrapada en el cuarto. Creo que el niño la encerró ahí para que no saliera». Eduardo tragó saliva. «¿Y ahora qué quiere?». Tomás señaló el dibujo. «Ahora sabe dónde vivimos. Ahora sabe cómo nos vemos». Eduardo abrió la puerta principal, y ahí, en la banqueta, había otro dibujo, en una hoja suelta, simple, la figura sin ojos, pero esta vez sonriendo, y debajo escrito con letra infantil: «Ahora sí estoy en la casa correcta». La familia subió al taxi sin mirar atrás. Mientras arrancaban, Mariana sintió algo, una presencia detrás de ella, una figura inclinada. La voz infantil susurró en su oído: «Gracias por abrir la puerta». Fin. Historia 5. La casa que llama por tu nombre. Paula Martínez, de 38 años, había decidido mudarse a las afueras de Querétaro buscando paz. Su último año en la ciudad había sido caótico. Trabajo, ruido, tráfico, ansiedad. La pequeña casa que encontró en un fraccionamiento semiabandonado parecía perfecta para empezar de cero. Era modesta, con un segundo piso, un pequeño patio y una vista hacia un terreno baldío lleno de mezquites. Desde el primer momento, Paula notó algo extraño. La casa estaba demasiado silenciosa. Ni pájaros, ni autos, ni vecinos. Un silencio espeso, como si el aire escuchara. Mientras acomodaba cajas, sintió un leve escalofrío. «Ya, cálmate», se dijo a sí misma. Para relajarse, abrió todas las ventanas y puso música suave. Cayó la tarde. Cerró las cortinas. Se preparó un té, pero mientras se dirigía a su recámara, escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Desde el segundo piso, una voz susurró: Paula tragó saliva. «¿Hola? ¿Hay alguien arriba?». Silencio absoluto. Pero algo dentro de la casa estaba despierto. La noche cayó y Paula no podía dormir. La casa crujía como si respirara. El viento golpeaba la lámina del patio.
A las 2:43 am, Paula abrió los ojos. Había escuchado algo. Una voz, clarísima. Paula. Era un susurro suave, alargado, como si la voz apenas estuviera aprendiendo a pronunciar su nombre. Paula se incorporó de golpe. ¿Quién está ahí? El silencio respondió. Paula tomó su celular como linterna y subió las escaleras. Cada escalón parecía protestar bajo sus pies. Llegó al pasillo del segundo piso. Había 3 puertas: su cuarto, el baño y una habitación que no había abierto aún. Empujó la puerta lentamente. La habitación estaba vacía, pero en el centro del piso, con polvo alrededor, había algo marcado. Una huella de mano, pequeña, como de un niño. Paula retrocedió temblando, y la voz volvió, muy cerca de su oído. Pau. Ella gritó y corrió escaleras abajo. La casa parecía sonreír en la oscuridad. Al día siguiente, decidió hablar con la única vecina que había visto. Doña Remedios, una señora de más de 70 años, flaquita y de mirada triste. Paula trató de sonar casual. ¿Sabe algo sobre la familia que vivía aquí antes? La señora frunció el ceño. ¿Escuchó la voz? Paula sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué? ¿Voz? No se haga. Todos la escuchan la primera noche. Paula tragó saliva. ¿Qué es? Doña Remedios bajó la voz. Esa casa. Copia. Guarda los ecos de quienes vivieron ahí. Repite sus pasos, sus risas, sus llantos, pero también intenta aprender a las personas nuevas. Paula sintió un escalofrío en la columna. ¿Aprender mi voz? La señora asintió. La casa no quiere hacer daño. Al principio, solo quiere que la escuches. ¿Y si no lo hago? La mujer miró hacia la calle vacía. Pues entonces grita más fuerte, hasta que la casa se aprenda tu nombre de memoria. Paula regresó caminando rápido, pero mientras lo hacía, escuchó detrás de ella, desde la ventana del segundo piso. Pau, la voz era más clara, más parecida a la suya. Esa noche, Paula intentó ignorar todo. Puso música, prendió todas las luces, hizo llamadas a amigas. Pero a las 3:12 am, la electricidad se fue. La casa quedó completamente a oscuras. Paula respiró profundo. No voy a subir, se repitió. No voy a subir. Pero la voz del segundo piso habló. Paula, baja conmigo. Ya no era un susurro, ya no era infantil. Era su propia voz, imitada a la perfección. Paula sintió las piernas flojas. No, no eres real. La voz repitió. Paula, ven. Algo se movió arriba. Un paso, luego otro, como si alguien caminara sobre madera vieja. Paula se ocultó detrás del sillón temblando. La voz volvió a hablar, pero ahora era más grave, más ronca. Paula, baja. Ya cállate, gritó ella con desesperación. El silencio volvió, solo por unos segundos, hasta que la voz, desde las escaleras, dijo, bien, así se escucha tu enojo. Ya lo aprendí. Paula se armó de valor al amanecer. Subió al segundo piso. La puerta que siempre había ignorado, la tercera puerta, estaba entreabierta. Paula la empujó. El cuarto seguía vacío, pero había algo nuevo. En la pared, escrito con polvo, alguien había trazado, me gusta tu voz. Paula retrocedió, sintiendo el corazón golpearle el pecho. Ella estaba al borde de un ataque de ansiedad. Corrió hacia la puerta de salida. Estaba abierta, pero cuando la intentó cerrar para irse, escuchó una respiración detrás. La casa respiraba. Algo, en algún punto del segundo piso, imitó su respiración perfectamente. Entró en pánico, tomó las llaves, salió, manejó hasta la ciudad, durmió en un motel, pero a las 4:00 am, alguien tocó la puerta del cuarto del motel. 3 golpes, lentos, profundos. Paula preguntó, ¿quién? La voz, idéntica a la suya, respondió, soy yo, te encontré. Paula regresó a Querétaro con un sacerdote recomendado. No sabía si creía o no, pero necesitaba ayuda. El padre Mateo, un hombre joven, tranquilo, la escuchó atentamente. ¿Dice que la voz la sigue?, preguntó. Sí, respondió Paula llorando. Aunque me aleje de la casa, el padre frunció el ceño. Entonces lo que sea, ya no está atado a ese lugar. Entraron a la casa. El aire estaba helado. Demasiado. El padre comenzó a rezar.
De pronto, la voz habló desde la pared. Paula, ¿trajiste a alguien a jugar? El padre continuó rezando. Paula temblaba. La voz cambió de tono. Paula, ¿ya casi puedo hablar como tú? Mira. Y la voz dijo, soy Paula. Tengo miedo. Soy Paula. Ayúdame. Soy Paula. Soy Paula. Soy... El padre Mateo levantó la voz, firme, cortando la repetición. Rechazamos lo que no venga de Dios. Un golpe estremeció toda la casa. Las ventanas vibraron. Los platos en la cocina cayeron al piso. La voz se volvió aguda, lastimera. No te vayas. Paula, eres la única que me escucha. El padre tomó el brazo de Paula. Tenemos que salir ahora. Paula no volvió por días, pero sabía que no podía simplemente abandonarla. El fraccionamiento estaba vacío. La casa seguía ahí, silenciosa, esperando. Cuando Paula abrió la puerta, vio algo que la dejó sin aire. Había notas pegadas en las paredes, en hojas arrancadas de su propio cuaderno. Cada una tenía palabras escritas con su letra perfecta. No me dejes sola, Paula. Yo soy tú. Aprendí a escribir también. Sube. Ya sé cómo suena tu risa. Paula cayó de rodillas. La voz, desde el segundo piso, habló con claridad humana. Paula, tengo algo que quiero que escuches. Ella cerró los ojos. ¿Qué quieres? La voz respondió. Tu voz completa. Ya casi la termino. Solo falta una parte. La parte que no logro imitar, la de cuando gritas. Paula sintió un terror profundo. La casa quería su grito. Su último grito. Paula decidió enfrentarlo. Subió las escaleras lentamente. El segundo piso estaba lleno de su voz. Susurros. Risas. Lamentos. Repeticiones. Abrió la tercera puerta. La habitación ya no estaba vacía. En el centro había una silueta, hecha de polvo, sombras y aire vibrante, sin forma definida, pero con la boca perfecta de Paula. Era su voz hecha cuerpo. La figura dijo, solo quiero terminar de aprender. Paula lloró. ¿Aprender qué? La figura inclinó la cabeza. ¿Cómo suena tu grito? La habitación se oscureció. La casa inhaló profundamente, como si preparara un último susurro. La voz exhaló. Grita para mí. Paula. Ella dio un paso atrás. La casa rugió. Las paredes vibraron. La voz dijo, así sabré decir tu nombre, para siempre. Y entonces, todo quedó en silencio. Un silencio tan denso que Paula sintió que se estaba ahogando en él. Corrió escaleras abajo. Salió. No cerró la puerta. No miró atrás. Al día siguiente, cuando regresó con mudanceros, la casa estaba vacía, demasiado vacía. No había muebles, no había ecos. Pero en la pared del segundo piso, con su letra perfecta, decía, Paula ya no vive aquí, pero yo sí. Paula dejó la casa para siempre. Pero cada noche, al intentar dormir, la voz la llama desde algún rincón oscuro. Pau, ya aprendí tu nombre. Fin.